Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí a este acto sobre don Francisco Pizarro, para el cual contamos con inestimable ayuda de la Obra Pía o Fundación Orellana Pizarro, cuyo presidente, don Hernando Orellana Pizarro, nos contará ahora su curioso origen, su actual vocación y su interesantísimo avatar histórico, que creo que es digno de conocerse porque es una excelente muestra de las riquezas que tiene España y nuestra historia y que a veces ignoramos. En todo caso, hoy en día la Fundación o la Obra Pía, que nos contará lo que es mucho más que un centro cultural, es una organización también dedicada a la cooperación, con una gran proyección en América, sobre todo en Perú, y con una sólida base económica, gracias sobre todo a la obra de su actual dirigente, que además de un gran gestor, es un gran empresario. En fin, ahora nos contará él en qué consiste. Yo antes querría dar la bienvenida a los profesores Bernard Lavallée y Edwin Raoul Greenwich y decir brevemente algunos datos de su currículum. Bernard Lavallée fue catedrático de Civilización Hispanoamericana en la Universidad de Burdeos hasta el año 96, donde dirigió la Maison des Pays Ibériques, y en la Universidad de la Sorbona Nouvelle Paris III, donde creó el Centre de Recherche sobre l'Amérique español colonial. Especialista en países andinos en la época colonial, ha publicado numerosos libros y artículos sobre temas relativos: conquista, órdenes religiosas, criollismo, esclavitud, élites indígenas, etc., entre los que destacan su obra Francisco Pizarro, Conquistador del Extreme, publicada en Peyot 2004, y Bartolomé de las Casas, Entre la Espada y la Cruz, en Ariel 2009. Sin duda, el profesor Lavallée es el mejor conocedor de quién fue Francisco Pizarro hoy en día. Por su parte, Edwin Raoul Greenwich es licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú, con especialidad en Bioarqueología y Antropología Forense, egresado de la Maestría en Ciencias con mención en Conservación del Patrimonio Edificado por la Universidad Nacional de Ingeniería. Realizó estudios en la Sociedad Mexicana Forense. Director del proyecto académico de investigación bioarqueológico e historiográfico Francisco Pizarro, director del Departamento de Investigaciones Arqueológicas y Bioarqueológicas de la Basílica Central de Lima, realizó estudios bioantropológicos en la osamenta de varios personajes históricos relacionados con la conquista y el virreinato del Perú. Don Francisco Pizarro, Santo Toribio de Mogrovejo, don Nicolás de Rivera y Laredo el Viejo, junto a su esposa e hijo, y don Jerónimo de Loaiza, entre otros. Paso la palabra, por tanto, a don Hernando Orellana Pizarro, presidente de la Fundación Obra Pía de los Pizarro, a quien una vez más agradezco que esté en la Casa de América hoy para hablar de este tema. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Yo, en primer lugar, quería agradecer a la Casa de América y en la persona de don Santiago Miralles la apertura de sus puertas para colaborar con nuestra fundación, y agradecerle sobre todo porque para nosotros, que somos una pequeña fundación en un pueblo perdido de Extremadura, llegar a Madrid a Casa de América, pues es como empezar la liga directamente en primera. Con lo cual, muchísimas gracias por la apertura de puertas y por la amabilidad con la que nos habéis acogido y la colaboración, que espero que sea muy fructífera en el futuro entre las dos instituciones. Bueno, a mí me toca presentar a la Fundación Obra Pía de los Pizarro muy brevemente, porque lo importante aquí pues va a ser la intervención de don Bernard y don Raúl, que es la interesante, sobre todo porque la conferencia o el coloquio está dedicado a Francisco Pizarro. Nosotros somos una fundación que tiene su origen en el siglo XVI en los testamentos de Hernando Pizarro y de Francisca Pizarro Yupanqui, el hermano del conquistador y la hija del conquistador. Ellos, tenemos que decir que Hernando y Francisca son marido y mujer. Hernando, preso en el castillo de la Mota, pues recibe a su sobrina cuando vuelve de América, y él, con más de 60 años y ella con apenas 16, pues se casan, y estas cosas de la familia de unir los patrimonios
y acumular los mayorazgos, pues se produce un matrimonio que en principio es por interés y que al final pues dicen que acabó siendo un matrimonio por amor. Ellos en sus testamentos, y fundamentalmente Hernando, porque es el que está más cercano a la muerte, deja establecido que en Trujillo debe construirse una iglesia donde ellos deben ser enterrados y donde se deben decir misas por sus almas, y junto a esa iglesia un hospital para los pobres de la ciudad. Esa es la voluntad que da lugar a la fundación 4 siglos después, entre 3 y 4 siglos después, porque evidentemente los herederos, pues en primer lugar empiezan a decir, sí, bueno, la voluntad del abuelo era aquella, pero ya veremos a quién le toca cumplirla, con lo cual los herederos directos no cumplieron con esa, digamos, no llevaron a cabo esos mandatos de los testamentos, y tuvo que ser en el momento en el que faltan los herederos directos, cuando se inician una serie de pleitos, que son los conocidos como pleitos pizarrenses, que duran 200 años y que terminan en una sentencia del Tribunal Supremo de 1868, por el cual se dejan los bienes libres entre los herederos de la familia, y una parte de esos bienes acaban destinados a la creación de una fundación, que es nuestra fundación. Por tanto, nuestra fundación ha transitado ya por 3 siglos y nos da esa sensación de inmortalidad, porque después de guerras civiles, guerras mundiales y crisis y más crisis, y si hemos sido capaces de seguir aquí, pues bueno, pues entendemos que el futuro pues también nos librará de todo lo que venga. Esa antigua fundación, esa fundación decimonónica, pues claro, al final acaba encontrándose desubicada a finales del siglo XX y sobre todo a principios del siglo XXI, lo que nos lleva a abordar un importante proceso de modernización que abarca, por un lado, lo que son los fines, es decir, no tenía mucho sentido a finales del siglo XX y en el siglo XXI construir una iglesia y un hospital para los pobres, y lo que la Fundación pues lo que hace es reinterpretarse. Y nos reinterpretamos como una fundación asistencial, manteniendo la voluntad de ayuda a los desfavorecidos de los fundadores, cultural, porque pensamos que en el siglo XX, ya entrando en el siglo XXI, tenía más sentido recordar a los fundadores mediante una acción cultural, una acción de promoción cultural, que diciéndoles misas, y de cooperación internacional, porque entendíamos que nuestra fundación, con una historia tan vinculada a América y tan vinculada al Perú, no podíamos dejar de estar participando en los procesos de colaboración y de cooperación al desarrollo que se estaban desarrollando entre América y España en esos momentos. Y a partir de ahí, pues, digamos, ya teníamos una idea clara de lo que queríamos ser. Lo que necesitábamos eran los recursos para poder desarrollar ese proyecto. Y el desarrollo y, digamos, la obtención de esos recursos, después de dar muchas vueltas y de hacer, digamos, desarrollar, bueno, o poner encima de la mesa distintos planteamientos, pues acabamos asumiendo que esa fundación, que tenía ese patrimonio, que es un patrimonio modesto, vamos, relativamente importante, pero no es una de las grandes fundaciones españolas de estas que tienen una enorme riqueza, es un patrimonio fundamentalmente de fincas rústicas allí en Extremadura. Pues lo que decidimos fue asumir el tamaño, asumir la dimensión que teníamos, y si queríamos hacer cosas tenían que provenir de la propia gestión de nuestro patrimonio. Con lo cual, pues la Fundación hizo el recorrido inverso de lo que han hecho muchas de las empresas españolas, que han creado fundaciones y se han convertido en empresas con fundaciones. Nosotros éramos una fundación que hemos creado empresas y nos hemos convertido en una fundación empresa, pero partiendo de la base de que el objetivo de ese patrimonio era generar rentas para que nosotros pudiésemos desarrollar el proyecto. Proyecto que digamos que es relativamente exitoso, pero bueno, no llegamos a los niveles con los que nos ha presentado Santiago, que digamos que ha exagerado un poco al describirlo. Pero bueno, sí, es decir, somos productores fundamentalmente de productos americanos, porque esto parece que es un ciclo que se cierra. Producimos tomate y maíz fundamentalmente, y producimos fruta, que ya estamos en el siglo XXI, somos productores de fruta ecológica para los mercados europeos y nos dedicamos a la exportación. Con lo cual, pues nos sentimos muy satisfechos del proyecto económico que hemos embarcado, en el que nos hemos embarcado,
que como en la economía asumimos que habrá épocas mejores y épocas peores, y los ciclos económicos pues nos afectarán, como han afectado a la Fundación a lo largo de esos siglos de vida por los que ha transitado, y el proyecto fundacional y el proyecto asistencial y cultural con el que estamos embarcados, pues también entendemos que nos llena de orgullo y es un reto para nosotros. Y bueno, si llegados a este punto, espero que tengan una idea más o menos clara, que haya sido capaz de transmitir una idea más o menos clara de lo que es nuestra fundación. Y bueno, yo creo que debemos entrar en nuestro protagonista, que es Francisco Pizarro, hermano de nuestro fundador y padre de nuestra fundadora. Por tanto, muy cercano, estrechamente ligado, y nosotros lo sentimos como algo propio de la Fundación. Nos sentimos, de alguna forma, depositarios de esa historia. Y de historia que es compleja, que es complicada, como todos ustedes saben. Nosotros somos españoles y nos dedicamos esencialmente a discutir sobre nuestra historia y hacer uso partidista de ella, y eso hace que, por un lado, nuestros personajes pues sean héroes y veamos una epopeya en la aventura que les tocó vivir o en la que vivieron, y por otro lado los veamos prácticamente como villanos, porque una conquista es un acto de violencia y al final no deja de ser una intrusión, una invasión, lo que les convierte, si lo sacamos de contexto de la conquista, los convertimos prácticamente en bandoleros o en bandidos. Y entonces pues tenemos aquí al profesor Laval, que de alguna manera nos situará entre el héroe y el bandido. Gracias, Bernardo. Bien. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos, y muchísimas gracias a la Obra Pía de los Pizarros y a la Casa de América por la oportunidad que me han dado de estar con ustedes y efectivamente de hablar de uno de mis temas preferidos. Esto es la conquista del Perú, en particular la figura de Pizarro. Y ya que estamos reunidos para hablar de la muerte de Pizarro, creo que hay que puntualizar desde el inicio dos cosas. La primera es que la muerte en sí, el asesinato, la trampa en la que cae o el asedio que sufre, fue un momento relativamente corto, tal vez media hora, quizás 15 minutos, pero ese momento muy corto en realidad no se entiende si no se lo pone en perspectiva y si no se lo ve como el resultado de una crisis que estaba sucediendo desde hacía tiempo y quizás desde el inicio de la conquista. En efecto, como ustedes saben, la conquista del Perú desde el inicio es obra de don Francisco Pizarro, que es que lleva la delantera, que guía y que manda la hueste, lo que tradicionalmente se llama la hueste, pero esta actuación no habría sido posible sin la labor permanente, tal vez más oscura, pero a veces muy difícil, de Diego de Almagro, que entre Panamá, la base de Panamá, y la parte avanzada de la oeste, era aquel que conseguía el dinero, y a veces no era muy fácil, y mandaba a la tropa las armas, los equipos, los caballos y todo lo necesario, los alimentos, los bastimentos, como se decía, y todo lo necesario. Bien. El acuerdo entre los dos hombres había sido que de lo conquistado, don Francisco Pizarro se quedaría con la parte de norte y Diego de Almagro con la parte sur. El problema, obviamente, que estaba en dónde situar la especie de ecuador que hacía que lo uno era de Pizarro y el otro de Almagro. Y después de la conquista de Cusco, obviamente Pizarro consideró que su parte llegaba hasta más al sur de Cusco, claro, dada la importancia de la ex capital incaica, de manera que Diego de Almagro con sus hombres tuvo que emprender una caminata extraordinariamente larga, penosa y mortífera hasta Chile. Y en Chile, en el Valle Central, la zona más o menos del actual Santiago de Chile, como todos sabemos, no encontró nada, de manera que se regresó con una caminata por otro camino, pero igualmente mortífera, larguísima. De manera que cuando regresa Almagro con sus hombres a Cusco en febrero de 1537,
En realidad es un hombre y una hueste, una tropa totalmente amargados que se sienten abusados y que ni cortos ni perezosos se apoderan, hay que decir las cosas, de Cusco, que en aquel entonces estaba dirigido por Hernando Pizarro. Hubo después una entrevista muy curiosa en Mala. Mala es un pueblo de la costa peruana, digamos, más o menos, aunque está más cerca de Lima, digamos, más o menos a la mitad del camino. Y ahí pasó una entrevista muy extraña en el sentido de que en el río de Mala se entrevistaron don Francisco Pizarro, que estaba viniendo de Lima, y Almagro, acompañados de un puñado de soldados, pero cada uno con el resto del ejército de la hueste escondido, el resto escondido, digo bien, en los algarrobales que estaban a las alturas, lo que muestra la poca confianza que tenía. Y lo que tenía que suceder sucedió, en el sentido de que mientras Almagro decidió regresarse a Cusco, ahí se encontró con un ejército comandado por Hernando Pizarro y la batalla tuvo lugar efectivamente en un lugar llamado Las Salinas, cerca de Cusco, el 6 de abril de 1538. Los de Hernando Pizarro, a los que llamaban los de Pachacámac, y los de Almagro, a los que llamaban los de Chile, se enfrentaron en el lugar de Las Salinas, 700 hombres de la parte de Pizarro, 450 de la parte de Almagro, y vencieron los de Hernando Pizarro, a pesar de que Almagro tenía una importantísima caballería, que se dice que tenía como 300 caballos, pero el armamento de los Pizarro, de Hernando Pizarro, se sobrepuso a la fuerza de la caballería y finalmente, además, no hay que esconder que hubo unas cuantas deserciones importantes y finalmente Hernando Pizarro venció a Almagro. Y es muy importante ese suceso por lo que siguió. Lo que siguió fue que 3 meses después, el 8 de julio, Almagro fue sentenciado y condenado a muerto en Cusco, pero sobre todo es que la batalla de Las Salinas tuvo lugar entre dos huestes españolas, pero en los cerros de arriba estaban innumerables indios mirando lo que iba a suceder. Esto es que los indios ahí en esa batalla, al contrario de lo que pasó en otras batallas de conquista, no participaron, era un asunto interno de los españoles, solo que los indios, muy interesados por razones que adivinamos, estaban viendo a cómo iba a salir el asunto. Bien, mientras tanto, ya Almagro muerto ya, la situación en el Perú cambió radicalmente. Por su parte, Francisco Pizarro estaba desarrollando una intensa labor de organización ya desde comienzo, ya lo he comentado en Trujillo, desde fecha muy temprana. Pizarro en realidad tuvo que dividir su acción entre lo militar y lo administrativo y político, y entonces Pizarro, en realidad, entonces cuando Pizarro organiza todo el sur peruano actual, pero en el mismo Cusco la situación era muy tensa por una razón muy sencilla, es que con la muerte de Diego de Almagro y su condena a perder, entre otras cosas, todo lo que había ganado, en particular la enorme encomienda que tenía, Almagro ya no tenía nada. Bueno, Almagro había muerto, pero su heredero, su hijo, del que volveré a hablar, no tenía nada para dar de comer, como entonces se decía, a los soldados, a los de Chile. Porque hay que pensar que esas huestes, esos grupos españoles eran ejércitos privados y, por supuesto, los soldados ahí estaban viviendo de lo que podía ofrecer, de lo que daba el jefe. Eran, en el sentido medieval de la palabra, los pañaguados, ¿no? Bueno, del jefe recibían el pan, el agua y otras cosas más, por supuesto. Entonces, había entre los ex soldados de Almagro un rencor
y un odio contra los pizarristas. Además hay que decir que algunos de los vencedores se portaron con ellos de una forma un poco agresiva. Cuando digo un poco agresiva es un decir, de manera que decidieron muchos de ellos, considerando que no podían hacer nada, ni siquiera vivir ya en Cusco, como unos 200 supervivientes de la batalla de las Salinas decidieron irse a Lima, donde estaba don Francisco de Pizarro. Y ahí la situación de los almagristas no mejoró, ni mucho menos. Tenemos toda una serie de testimonios y nos indican que, en la puridad de la palabra, se están muriendo de hambre. Y obviamente, como ustedes entenderán, eso no era un elemento que, digamos, los podía apaciguar, ni mucho menos. Bien, hay que decir también que algunos compañeros, o digamos, algunas figuras visibles del bando pizarrista no hacían nada para apaciguar la situación. En particular, el propio secretario de don Francisco Pizarro paseaba en Lima con una enorme medalla de oro que colgaba del ala de su sombrero, y en la que había hecho repujar un ademán erótico que no voy a hacer, pero yo creo que ustedes me entienden, y había escrito debajo, para los de Chile. Entonces, bueno. Por otra parte, el ánimo de los almagristas ya había subido y después volvió a caer a pique, porque se anunciaba que venía al Perú un juez, Vaca de Castro. Entonces ellos pensaron que ese juez venía para sancionar algunos y no pocos abusos que habían cometido los pizarristas contra ellos, pero después su ánimo cayó porque se enteraron de que el juez Vaca de Castro solo venía a hacer encuesta. El juicio se haría en España, entonces eso era retrasar más las cosas. Francisco Pizarro estaba muy al tanto de lo que estaba pasando. Inclusive algunos cronistas, no todos, cuentan que un día tuvo un encuentro, una discusión en una huerta del oasis limeño con el que era más o menos el jefe del grupo almagrista, un tal Juan de Rada, y Juan de Rada le había asegurado a Francisco Pizarro que no pasaría nada y que el grupo, a pesar de sus muchos problemas y de su rencor, no intentaría nada negativo contra él. Bueno, palabras, ¿no? Bien. Sin embargo, conforme estaba pasando el tiempo, el grupo que estaba al lado, que rodeaba a Francisco Pizarro, recibía informaciones cada vez más alarmistas, y en particular el día 24 de junio, día de San Juan, Pizarro no fue a la misa a la que normalmente habría asistido, y precisamente porque supo que posiblemente podía pasar algo. En los días sucesivos, el domingo era 2 días después, un clérigo de Lima fue a ver a Picado, el famoso secretario del sombrero, y le dijo que algo estaba previsto para la salida de la misa del domingo siguiente. Entonces ese día, Pizarro, lo mismo que 2 días antes, dijo que estaba indispuesto y no fue a la misa todavía no catedral, en la iglesia de Lima. Bueno, pienso que muchos de ustedes conocen la Plaza de Armas de Lima, y ustedes saben que la casa presidencial actual, donde estaba la casa de Pizarro, está al lado, así esquina prácticamente, con la iglesia que después fue catedral. Entonces, después de la misa, no pasó nada en la misa, dado que Pizarro no estaba, pero después de la misa, sobre las 12:30, de repente se escuchó un clamor de hombres que corrían
la plaza, a través de la Plaza de Lima. Además, se me ha olvidado decir un detalle muy interesante que muestra el tipo de ambiente que estaba viviendo. Es que unos días antes, en el mismo centro de la plaza, alguien de noche, obviamente alguien del grupo almagrista, había plantado un patíbulo, donde normalmente estaban los patíbulos, en los centros de las plazas, y de ahí habían sacado del patíbulo 3 grandes cuerdas. Una iba, muy largas, una iba hasta la casa de Juan Velázquez, que era el alcalde mayor de la ciudad. Otra iba a la casa de un tal Picado, secretario de Pizarro, y la tercera iba hasta la casa de Pizarro. Entonces ustedes ven en qué ambiente estaban. Entonces volvamos a lo de los alaridos, y esos alaridos, esos clamores, son los de un grupo de como 12 personas corriendo, empuñando sus espadas, curiosamente gritando. Entonces los cronistas dicen que, algunos jueces dicen, se pusieron a gritar para hacer creer a la gente que estaba en la casa a la que iban, la de Pizarro, que eran muchos. Otro cronista dice que no fue así, que fue uno de ellos que tenía tanto miedo que de repente, no controlándose ya, se puso a gritar y se abalanzó como perdiendo la cabeza. Cuál sea la verdad, no lo sé. Bien, el problema es que esos 12 hombres llegan a la casa de gobierno, donde estaba Pizarro, y el problema que se les plantea es el siguiente. Pizarro vive en lo que llaman en el Perú el segundo piso, entonces el primer piso. Y para acceder desde la plaza a esos aposentos no hay más que una escalera de madera. Como ustedes pueden imaginar, eso significa que para entrar en el apartamento de Pizarro tienen que ir de uno en uno. No pueden combatir de 3 en 3, de uno en uno. Entonces, claro, cuando escuchan los alaridos, los que están dentro del aposento de Pizarro se visten rápidamente. Se sabe que Pizarro no tuvo tiempo de ponerse la coraza, lo cual es muy importante y ya veremos después con el análisis forense. Pero sí, Pizarro agarra una espada y agarra una rodela, un escudo de madera, un escudo redondo de madera, y ustedes miran, ¿y cuántos eran con Pizarro? Bueno, se calcula que eran más o menos el mismo número que los asaltantes, pero rápidamente, casi enseguida, unos criados que estaban ahí jóvenes, bueno, no quisieron tener vela en ese entierro y saltaron desde el piso de arriba al suelo y se fueron. Y entre ellos, además de ellos, digo, también hizo lo mismo el propio Juan Velázquez, alcalde mayor, que por lo menos era alcalde mayor, pero no muy animoso, y como pensando él que lo que le podía salvar era su bastón de mando, que era digamos, la prueba de su autoridad, para no perderlo y deshacerse de él, se lo puso en la cabeza y saltó con la vara de mando en la boca. Entonces, finalmente quedó poca gente con Pizarro. Uno fue muerto casi enseguida, Francisco de Chávez, y los otros eran el hermano uterino, esto es hermano de madre, de Francisco Pizarro, Francisco Martín de Alcántara y los criados, entonces poca gente. Pero durante algunos minutos en el forcejeo, en el que muerto ya Francisco de Chávez y muerto también Francisco Martín de Alcántara, Francisco Pizarro se encuentra solo con 2 criados, 2 jóvenes criados, además de cuyos nombres y apellidos conocemos. Y entonces, en esa incertidumbre, porque todavía Pizarro luchaba de manera férrea, hay un problema. El problema es que los asaltantes, considerando que no pueden, digamos, fácilmente tener acceso y matar a Pizarro, que los esperaba, además, desde una posición alta, lo cual era una ventaja, entonces ellos deciden
tomar una medida que, según parece, era algo bastante no frecuente, pero, en fin, agarran un amigo, un compañero de ellos, sí, imagino que el más ligero, y lo lanzan sobre Pizarro. En fin, obviamente ese pobre lanzado murió enseguida, pero al mismo tiempo se puede imaginar que Francisco Pizarro cayó, retrocedió, y ahí es donde le dan toda una serie de estocadas, porque ya los hombres que seguían subiendo la escalera pueden tener acceso al aposento, y entonces es cuando matan a muerte a Francisco Pizarro. Tiene varias heridas, no sabemos cuántas, pero el análisis forense nos va a dar detalles, y entonces es cuando efectivamente Francisco Pizarro muere, y sabemos que mientras moría él hizo una cruz con el dedo índice y el pulgar y lo besó y se murió enseguida. Bien, entonces ahí terminaría, digamos, la muerte el transcurso vital de Pizarro, pero digamos que enseguida, considerando que ya había muerto, los asaltantes salen, abandonan la casa de gobierno y salen en la ciudad. Obviamente reúnen a sus partidarios que estaban ahí esperando, porque todos sabían lo que iba a pasar, y en pocos minutos se apoderan de la ciudad. No hay resistencia pizarrista, entre comillas, los almagristas se apoderan de la ciudad, y para manifestar el nuevo poder, Martín de Rada, personaje del que he hablado, llama al hijo de Diego de Almagro, que también se llamaba Diego de Almagro, solo que el mozo, y lo pasea por las poquísimas calles de la ciudad para demostrar que el poder estaba en su mano. Diego de Almagro era casi un adolescente, había nacido en 1520 en Panamá, además era hijo mestizo de Diego de Almagro, era mestizo de una cacica, de una mujer de una familia de caciques de la zona de Panamá, y digamos que era un hombre al que le venía muy ancho el papel que de repente le habían dado. De manera que en realidad el ciclo almagrista va a durar muy poco. Muy rápidamente las cosas van a cambiar. El partido pizarrista, que dominaba Cusco, y Cusco en aquel entonces era mucho más, el subperuano, era mucho más que Lima. Y sobre todo la llegada del famoso juez Bacá de Castro, van a cambiar completamente el panorama, y no hay que olvidar que habían muerto los almagristas nada más que al gobernador del Perú, eso es, al representante real. Entonces eso terminaría escasamente un poco más de un año después, a mediados de septiembre de 1542, esto es 14 meses después, con la batalla de Chupas. Chupas es un pampón, como dicen en Perú, cerca de Huamanga, de Ayacucho, y ahí las tropas de Almagro fueron desbaratadas, y los jefes principales, incluyendo la cabeza mayor del movimiento, fueron ajusticiados en Huamanga. Así fue como, en realidad, se terminó un ciclo, y como ustedes saben, como la historia de los primeros años del Perú hay de ciclos, esto en realidad había sido la primera guerra civil, como se dice tradicionalmente, pero en realidad, como ustedes saben, eso no era más que la primera, que habría otras más en las que otro Pizarro, pero Gonzalo, desempeñaría un papel muy importante, pero por otros motivos, por las decisiones de la corona, en particular las famosas leyes nuevas de 1542. Pero eso es otra historia. Muchas gracias. Y muerto Pizarro, pues pasamos al capítulo cinematográfico casi, el capítulo de los CSI famosos que estudian los restos para encontrar las pruebas del delito. En este caso, el responsable del equipo que llevó a cabo todo el trabajo de investigación sobre los restos y para confirmar la autenticidad de los restos
y para contrastar que las crónicas eran muy precisas y muy precisas en la descripción de las heridas y de esa batalla que tan extraordinariamente nos ha descrito Bernard, pues el equipo, digamos, ese trabajo desarrollado por el equipo forense de la Catedral de Lima, dirigido por Edwin Raúl Greenwich, pues tiene todos estos resultados que nos va a explicar ahora mismo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a la Casa de América, muchas gracias a la Fundación también por hacer posible esta presentación. Es un poco técnico, probablemente no se escucha, ¿verdad? ¿Hola? ¿Escuchan? ¿Sí? Ya. Bueno, les decía que estoy muy agradecido a todos por la invitación, a la Fundación Obra Pía de los Pizarro, a la Casa de América también, por hacer posible esta presentación. Este es un estudio que lo iniciamos en el año 2006 y bueno, lo culminamos en el 2008 y hicimos la presentación de una muestra museográfica que incluyó también un panel similar a este en la Catedral de Lima, en donde actualmente reposan los restos auténticos de Francisco Pizarro. Bueno, cuando don Hernando me dijo, quiero que hagas una presentación del estudio que se hizo allá en Lima, tengo que ser sincero con usted, tuve que desempolvar algo ya de las cosillas que teníamos guardadas, porque como usted sabe hemos trabajado también otros personajes justamente con la Fundación. Bueno, les voy a hablar, muchísimas gracias también al doctor Lavallée, porque él nos ha hecho un recuento bastante certero de cómo fue el proceso de la muerte de Pizarro, las causas de la muerte y qué es lo que pasó con el personaje, ¿no? Una vez que ya yacía muerto. Bueno, solo acotar algo importante también al tema es que una vez muerto Pizarro, no es enterrado inmediatamente, puesto que la muerte de Pizarro fue de manera fortuita. Los restos permanecieron aproximadamente 12 horas todavía en la casa del gobernador, siendo enterrados recién más o menos a la medianoche en un espacio que no estaba destinado a ser sitio de enterramiento, que era un espacio extramuros de la iglesia principal de Lima en aquel entonces, que todavía no era catedral. De ese espacio se estaba extrayendo material para la construcción de la segunda catedral. Recordemos que Pizarro, cuando funda la ciudad de Lima en 1535, él personalmente inicia la construcción de la primera iglesia de Lima, que no es precisamente una iglesia que se acomodaba a los requerimientos de la nueva ciudad, ¿no? De la ciudad emergente. Entonces, por esa razón, hacia el año 1541, cuando él es asesinado, se estaba iniciando la construcción de la segunda iglesia y se estaba extrayendo material del Patio de los Naranjos, que es la zona donde sería enterrado Pizarro después de haber sido asesinado brutalmente aquel día por los almagristas. Entonces, ¿pero qué pasó? Llevan el cuerpo de Pizarro a esta zona en donde ya había un agujero, porque como se retiraba material, habían muchos agujeros en la zona, y lo depositan ahí, lo visten, le ponen las espuelas, ¿no? Le ponen una darga, lo cubren con una palada de cal y lo entierran ahí. La premura del enterramiento se debió a que los almagristas, habían indicios de que los almagristas podrían regresar a la casa del gobernador, decapitar a Pizarro y poner su cabeza en una picota en la Plaza de Armas. Entonces, por esa razón no se hicieron las exequias del caso y se lo enterró de manera bastante rápida, ¿no? Algunos cronistas indican que en efecto eso sucedió, que en efecto el cráneo de Pizarro, la cabeza de Pizarro había sido cortada y había sido puesta en una picota en la Plaza de Armas. Sin embargo, digamos, esa información no tiene mucho asidero, porque como vamos a ver ahora, la evidencia demuestra que en efecto no hubo tal decapitamiento. Bueno, una vez que el cuerpo fue enterrado ahí, hacia el año 1541, a instancias de la hija Francisca, se hace la exhumación de los restos por primera vez, se identifica que el cuerpo que se está exhumando es efectivamente el de Pizarro y se lo ingresa a la catedral, a la segunda iglesia que ya estaba básicamente terminada, ¿no? La segunda catedral. Con el pasar de los tiempos,
obviamente, Lima sufre una serie de terremotos, temblores, que hacen que la catedral, y aparte el hecho de que la misma catedral empieza a sufrir una serie de modificaciones porque sigue creciendo, la segunda catedral no es la que queda, sino que pasa a hacer un tránsito hacia una tercera catedral mucho más grande, mucho más pomposa, ¿no? En donde se empiezan a abrir, por ejemplo, ya espacios sepulcrales como criptas para las cofradías que empezaban a emerger en aquel entonces en esta ciudad. El cuerpo de Pizarro estuvo pasando al interior de la iglesia por diferentes ambientes, hasta que llega un momento en el cual se pierde el rastro totalmente de los restos del personaje. Aparece por ahí una crónica que indica que es un acta de devolución, porque da a entender que el cráneo de Pizarro estaba separado del resto del cuerpo y que había sido llevado al cabildo, ¿no? Entonces, en este documento se solicita al alcalde de la ciudad de aquel entonces que por favor, eso era en el siglo XVII, que por favor devolviera el cráneo a la catedral, ¿no? Claro, es un acta de requerimiento, pero sin embargo no hay ningún documento que indique que en efecto el cráneo habría regresado, ¿no? Pero hasta ese entonces teníamos ya un documento que indicaba que el cráneo se encontraba separado del resto del cuerpo. Bien, en el año 1891, a instancias, del alcalde de Lima de aquel entonces, que quería hacer un homenaje al conquistador por cumplirse estar dando de aniversario pues el encuentro de dos mundos, el descubrimiento de América, iniciaron un proceso de exhumación de un cuerpo que se encontraba en la cripta arzobispal de la Catedral de Lima, la cripta que se encuentra justamente debajo del altar mayor. Y seguido de la exhumación de este cuerpo se hizo un estudio y un análisis de estos restos, que era un cuerpo momificado que tenía el cráneo también incorporado dentro del cuerpo, pero este cráneo estaba suelto, es decir, en algún momento estaba separado del cuerpo y lo habían sujetado luego con un alambre, una cosa así. Hacen un estudio, unos médicos de la Universidad de San Marcos que certifican el estudio, indicando que el cuerpo se trataba de Francisco Pizarro en aquel entonces, 1891, ¿no? Entonces, esta momia certificada por este grupo de científicos es desde aquel entonces exhibida en el mausoleo de la Capilla Pizarro como auténtica, ¿no? Naturalmente, durante esos años hubieron muchos investigadores que se opusieron se oponían presentando pruebas y documentación histórica que indicaba que en efecto los restos que estaban enterrados ahí no eran el del personaje. A raíz de eso, hasta de 1943 a 1945 se hace otro estudio, pero esta vez únicamente basado en el informe de 1891 para certificar nuevamente los restos. Certifican los restos, recibe incluso el estudio un premio, el premio Hipólito Unanue, que es un premio de medicina, y con esto ya la comunidad científica de alguna manera ¿no? se quedaba un poco más tranquila. Sin embargo, habían todavía algunos detractores de este estudio, ¿no? Pero no sería hasta el año 1977 cuando este estudio realmente se desmorona, porque haciendo una ampliación de los espacios de la cripta arzobispal de la Catedral de Lima, se descubre un nicho, que es el nicho central de la cripta arzobispal. Se descubre que uno de los nichos tenía una serie de restos, al igual que digamos, muchos de los espacios ahí, pero estas cajas que se descubren en el lugar tienen una peculiaridad, ¿no? Hay dos cajas, una caja forrada con terciopelo negro, donde había en el interior una serie de huesos entremezclados entre hombres, mujeres y niños, y otra pequeña caja de madera verde que al interior estaba conteniendo una cajita de plomo, y en cuya tapa se podía leer lo que ustedes ven ahí. De repente no se ve muy bien, pero ahí dice: ahí está la cabeza del señor marqués don Francisco Pizarro, que descubrió y ganó los reinos del Perú y puso en la Real Corona de Castilla. Al interior de esa cajita de plomo se encontraba un cráneo con mandíbula
y la empuñadura de una espada, y bueno, la hoja también, ¿no? Oxidada, totalmente oxidada, obviamente. Entonces, en aquel entonces, 1977, se hace un estudio y, bueno, se realizan dos estudios paralelos, básicamente, ¿no? Uno dirigido por el doctor Ludeña y otro dirigido por el doctor Edmundo Guillén y el padre Antonio San Cristóbal. Ambos estudios concluyen dos cosas totalmente distintas. Por un lado, uno de los estudios, el informe Ludeña, certifica que el cráneo era de Pizarro por la inscripción que se encontraba en la caja, y además porque se logró asociar el cráneo con uno de los tantos cuerpos que se encontraban entremezclados en las otras cajas. Pero el estudio Guillén desestima ese informe en base también a estudios antropológicos y un estudio histórico, ¿no? Edmundo Guillén establece que en efecto el cráneo en relación a la mandíbula no tenía correspondencia porque parecía tenía una mordida desfasada, que los restos de pupas que se habían encontrado en el cráneo indicaban que el cráneo debía haber estado expuesto 10 días antes de su exhumación, lo cual definitivamente descartaba la posibilidad de que era Pizarro, porque históricamente sabemos que Pizarro fue enterrado 12 horas después de su muerte, ¿no? Así también él indicaba que muchos de los huesos con los que se había armado ese esqueleto no correspondían al esqueleto en efecto porque existía inconsistencia, ¿no? Es decir, habían armado, dice él, un individuo con muchos esqueletos con diferentes huesos de diferentes individuos. Y también una serie de inconsistencias históricas porque logra encontrar también que no habían referencias históricas justamente de las lesiones o de los momentos que se supone que había ocurrido, de los momentos que había atravesado Pizarro antes de la muerte y no tenían información histórica al respecto. Entonces, concluyen, uno certifica que en efecto se trata de Pizarro por esas características y el otro certifica que en efecto no hay información suficiente y que los restos del personaje en particular, al igual que en 1891, no se trataría de Francisco Pizarro. Esto aunado al hecho de que como el descubrimiento de estos cuerpos en 1977 se hizo no dentro de un proyecto de investigación bioarqueológica ni arqueológica, sino que se hizo dentro de un proyecto de remodelación, ¿no?, interno de la Catedral de Lima, no había ningún profesional ni del ministerio, ni del entonces INC, ni tampoco ningún bioarqueólogo, antropólogo, etcétera. Simplemente eran obreros los que estaban retirando los materiales y probablemente habrían mezclado los huesos o habrían sacado los huesos, qué sé yo. Entonces, la suspicacia era demasiado, y ya en el año 2006, cuando nosotros iniciamos la investigación, el objetivo sinceramente no era trabajar los restos de Pizarro, pero sí crear una metodología de investigación que nos permita hacer estudios de espacios sepulcrales en la Catedral de Lima y hacer estudios de restos humanos con el objetivo de poder identificar, hacer una reconstrucción, ¿no?, biográfica, una reconstrucción osteobiográfica del personaje, o sea, del individuo en base a los huesos, ¿no? Al igual que el historiador analiza las fuentes documentales, las fuentes históricas, para reconstruir la vida de un personaje, un bioantropólogo puede hacer lo mismo, pero haciendo una lectura de los restos humanos. Llegamos a conclusiones muy similares. ¿Por qué? Porque estamos tomando como referencia la evidencia directa del personaje en particular, ¿no? Entonces, en base a esta lectura que hacemos de los huesos, podemos hacer una reconstrucción del proceso, de la vida misma de la persona, de la muerte y también de lo que pasa después de la muerte. Es así que iniciamos el trabajo, de hacer un estudio de estos restos desde cero. O sea, trabajar con nuestros propios datos. No teníamos presión de nadie, no teníamos presión política como en 1891 y tampoco como en 1997, que ciertamente también hubo presión política en aquel entonces, ¿no? Entonces decidimos hacer un estudio desde cero y partimos desde lo principal, que es básicamente establecer el perfil biológico del esqueleto.
No partimos de la idea de que se trata de Pizarro, sino que partimos de la idea de que se trata de un individuo X que es necesario identificar, como se hace en antropología forense. Por eso se extrajo algunos elementos de investigación de la antropología forense para aplicarlos en este caso. No necesariamente este es un estudio forense porque no es un estudio legal, es la aplicación de métodos de antropología forense en un caso histórico como este. Entonces, empezamos con lo básico, que es establecer el perfil biológico, es decir, determinar si el individuo 1 es de sexo masculino, de sexo femenino, ¿no? Cuál es la edad del individuo, la edad del esqueleto, obviamente todo eso lo sacamos a través del análisis de los huesos, si era diestro, si era zurdo, qué enfermedades había sufrido en vida, ¿no? Que dejen nuevamente impronta en los huesos y que nosotros podamos identificarlas para saber qué tipo de enfermedad tuvo el individuo, si tuvo alguna lesión a lo largo de su vida y sobrevivió a ella, de repente se cayó, de repente se fracturó algún brazo, alguna pierna, etcétera. Entonces se puede encontrar eso haciendo un análisis macroscópico. Asimismo, también una serie de rasgos individualizantes, una serie de enfermedades, paleopatologías y también bioindicadores de actividad, ¿no? Esto quiere decir aquellas actividades que el individuo realiza en vida, repetidamente, que hace que queden improntas en los huesos. Pues bien, hicimos todos estos análisis. Como ustedes pueden ver ahí están los colores de las pequeñas, indicando cada análisis que se hizo y en qué parte del esqueleto se encontraron evidencias, ¿no?, de ese tipo de análisis que se hizo, ¿no? Bioindicadores, contaminación post-mortem, que eso fue muy importante para establecer qué pasó con el individuo después de la muerte, ¿no? Eso era muy importante, saber después que él fue enterrado, qué ocurrió con su cuerpo, tanto a nivel entomológico como también qué pasó con él, a dónde se lo trasladó después de la muerte, a ver si había correspondencia o no con el documento histórico. Bien, ¿a qué llegamos? Tenemos que dejarle un ratito de preguntas al... ya, sí, sí. Sí. No, para que vayas, pues, digamos, para que en 5 minutos termines la exposición. Ya. Entonces, sí, ahorita lo cierro aquí. ¿Qué sucede? Nosotros encontramos evidencia más que suficiente haciendo todo este tipo de análisis para que nos certifica de manera positiva que el esqueleto se trata de Francisco Pizarro. Es decir, hay una correspondencia entre la edad. Nosotros no trabajamos con una edad fija, pero trabajamos con medias, ¿no? Hay un más menos. Las edades del individuo tiene una media de 58 años más menos 8, ¿no?, que está dentro del rango de edad que tenía Pizarro. Una estatura de 1,72 m más menos 3, que está dentro del rango también que describen las crónicas con respecto a la altura del personaje. Una serie de lesiones a nivel de cráneo, vértebras cervicales que corresponde al cuello, a la garganta, luego también algunas lesiones en el cuello, unas lesiones en el brazo, lesiones a nivel de las vértebras torácicas y lumbares también, que también se corresponde con el evento que narró Carlos Lavallée aquí hace un momento, ¿no?, que él en algún momento estuvo cubierto con la coraza, pero que luego esta simplemente se perdió. Entonces había claramente la presencia de lesiones que indicaban esto. Una serie de lesiones también a nivel de los miembros superiores que debieron haber desarmado al individuo, que nosotros consideramos que esa fue una de las primeras lesiones que él debió haber sufrido, ya que esa lesión básicamente deshabilita el brazo con el cual se está defendiendo, ya no puede seguir defendiéndose, entonces todos los demás atacantes le vienen encima y lo terminan de rematar. Igualmente, la mayoría de las lesiones que se encontraron en este individuo están del lado derecho del cuerpo. Todas, sino casi todas, la mayoría de ellas, lo cual indicaría en efecto que en algún momento el personaje tuvo que tener alguna defensa, es decir, de repente estuvo, como dijo usted, detrás de la puerta y defendiéndose con la mano derecha, ¿no? Lo cual sería bastante lógico. Por esa razón, la mayoría de lesiones están del lado derecho del cuerpo, ¿no? Ahí no se nota probablemente porque la imagen no es muy clara, pero ahí en la mandíbula créanme, hay 8 lesiones cortantes,
8 cortes a nivel de la mandíbula que siguen, si ustedes siguen la dirección, van a dar exactamente con los cortes que se encuentran a nivel de las vértebras, ¿no? Que es la famosa lesión histórica, que no fue una, sino que hay 2 lesiones que básicamente van directamente a la garganta y una al cuello. Si tenemos 3 lesiones solamente en esa región que indicarían que en efecto pues, la parte histórica sobre la lesión en la garganta, que básicamente fue la lesión mortal, existió, ¿no? Y bueno, y otros elementos también que nos permitieron ver el proceso de enterramiento, ver qué pasó después con el cuerpo, y finalmente todo esto nos da un acercamiento, yo diría más del 90%, para poder certificar que en efecto los restos se tratan de Pizarro. En un caso forense común y corriente, esto es más que suficiente para digamos, ya decir en efecto si el personaje, si estuviéramos en una corte y tuviéramos toda esta evidencia, el juez simplemente diría en efecto tal persona es quien dice que los investigadores que es, ¿no? Muy bien, yo entiendo que hay preguntas y Hernando me está pidiendo un alto para poder para que ustedes puedan... Muchísimas gracias, Raúl, y muchísimas gracias, Bernard. Hemos convertido esta conversación en prácticamente 3 monólogos, pero también nos ha dado la oportunidad de escuchar 2 exposiciones muy completas, muy detalladas y muy interesantes de un episodio pues, ciertamente dramático, que termina con la muerte, la muerte en combate o en duelo, defendiéndose de nuestro personaje, y que probablemente es uno de los episodios más interesantes pues, de esta historia de los Pizarros en América y de la historia de Francisco allí en América. Y entiendo que pues habrá interés por parte del público que ha asistido a la conversación o a estas pequeñas conferencias para, bueno, pues para avanzar o profundizar en el conocimiento, en las curiosidades que puede tener tanto lo que fue el combate último como el estudio que posterior realizado con sus restos. Con lo cual quedamos a su disposición para lo que quieran preguntar. Sí. Vamos, es general, pero Bernard es el hispanista experto en bueno, yo creo que la preocupación que usted tiene es fundamental, efectivamente, pero para entender realmente cómo se manejaba el poder dentro de del grupo español de la época, hay que partir de una constatación. Cuando nosotros, hombres y mujeres y hombres del siglo XX, XXI, pensamos en la constitución de los imperios coloniales, pensamos en los estados que se fueron repartiendo en un gran juego de geopolítica el mundo. Y tanto en el caso francés, inglés, alemán, italiano, español, etcétera, era la potencia estatal la que llegaba a alguna parte del mundo y decía, esto va a ser mío. Y entonces generalmente se instalaban primero unos soldados. En el caso francés se creó un ejército especial para esto, que se llamaba la infantería de marina, 2 palabras muy opuestas en realidad. Bien, en el caso de la conquista de España no es así. Las conquistas de América proceden de lo que podíamos llamar de una forma muy anacrónica la empresa privada. Esto es que un grupo de personajes, pero siempre con un jefe, con financistas detrás, proponen a la corona ir a conquistar tal o cual lugar, y si consiguen el visto bueno de la corona, y luego la corona le firma con el jefe una serie de capitulaciones, un contrato, entonces se empieza la conquista. Pero los soldados que participan
en realidad depende de los capitanes, es de los adjuntos. Entonces no hay un ejército. Los soldados no son los soldados de Pizarro, son soldados de Pizarro algunos, claro, muchos de los que reclutó en la misma ciudad de Trujillo, pero los diferentes capitanes que se agregaron, que se fueron agregando a la hueste, tenían sus soldados. Y esos soldados sabían perfectamente que su éxito, esto es el beneficio que iban a sacar de la conquista, dependía del papel que se le iba a reconocer a su jefe. De ahí que en realidad lo que se llama la hueste española, para retomar una palabra medieval un poco inexacta además, en realidad es una agregación de grupos que desde el inicio tenían sus intereses propios. Entonces, por ejemplo, hablar de traición, hablar de rivalidades, son palabras relativamente inexactas, porque desde el inicio la cosa no funcionó así. Cada uno iba a luchar, a pelear, para que el grupo al que pertenecía consiguiera, perdón por la palabra familiar, la tajada más grande posible. Y entonces, como ustedes ven, la dinámica no es la de un ejército con un jefe sosteniendo, no. Son grupos que se agregan en función de ciertas operaciones. Claro, y entonces, por ejemplo, en el caso de Pizarro, ustedes saben que conforme Pizarro estaba avanzando hacia Cusco, le vinieron grupos, además algunos de ellos no deseados, desde Nicaragua. Pero Pizarro tuvo que, digamos, entrar en componendas con ellos. Y el problema fundamental que tuvo Pizarro desde el inicio fue y será el de Almagro. Porque efectivamente ahí ya no es un grupo diferente, sino que es un consorte que desde el inicio va a ser absolutamente fundamental en el desarrollo de la conquista, pero que obviamente por eso mismo siempre va a considerar que lo que le toca no corresponde con lo importante que ha sido su participación. Y para completar a lo que ha dicho Bernard, y él me corregirá, desde la ocupación del Caribe y de Centroamérica, de Mesoamérica, pues los conflictos entre conquistadores, entre grupos españoles eran constantes. Pues Hernán Cortés, la muerte de Núñez de Balboa y las distintas traiciones o distintos cambios de bando o ajustes de cuentas que se iban produciendo en todo ese grupo entre civil y militar que en México. Y en México que apareció allí. ¿Sí? Los restos que se han analizado, ¿no ha sido posible en ningún caso utilizar la técnica del ADN? Raúl. Sí, vean, nosotros en casos, bueno, forenses se usa el ADN para dos razones fundamentales. La primera es cuando los huesos no son diagnósticos y no te permiten identificar absolutamente nada, ¿no? No puedes identificar sexo, edad, no puedes identificar lesiones, no puedes identificar nada. Entonces, quieres identificar el individuo y solamente tienes de repente un pedazo de hueso. Entonces, en ese caso usas el ADN para poder ver quién es, para poder identificar a esta persona. Y la otra razón es para cerciorarte algo que ya sabes, ¿no? Nosotros tomamos muestras del esqueleto. El problema es que no tenemos con qué comparar. Y no podemos compararlo con una persona de la actualidad. No podemos compararlo, por ejemplo, con don Hernando, porque él es hijo descendiente de Hernando Pizarro, pero 16 generaciones. Hay 16 generaciones, además del hecho de que el primer hijo, el primer descendiente de Hernando y Isabel de Mercado era mujer. Es decir, no podríamos con él hacer, por ejemplo, un examen de ADN para identificar cromosoma Y, porque ya con la primera descendencia de Hernando y Isabel de Mercado esa posibilidad se cortó, ¿no? Por otro lado, si quisiéramos hacer exámenes de ADN, tendríamos que contar, en primer lugar, con enterramientos de contemporáneos a Pizarro,
¿no? Alguno descendiente de la mamá, de repente la mamá o la abuela o el hermano por parte de madre de Pizarro, para poder hacer una comparación de cromosoma de cromosoma X, ¿no? ¿Por qué? Porque existen más posibilidades de encontrar en los huesos que nosotros hemos extraído más cromosoma X que cromosoma Y, y solamente podemos hacer un análisis a nivel de cromosoma X si tenemos algún pariente de Pizarro, pero por línea materna, es decir, o la mamá o la abuela, que también hereda el cromosoma Y, o el hermano de Pizarro, el cromosoma X, perdón, o el hermano de Pizarro por parte de madre, que era Martín de Alcántara, ¿no? Pero de él no sabemos dónde está enterrado. Entonces, es un poco complicado. Además, los enterramientos que hay aquí en Trujillo tampoco son contemporáneos de Pizarro, perdón, en Trujillo, ¿no? Aquí en España hay varios enterramientos, pero tampoco son contemporáneos de Pizarro. Es decir, necesitaríamos para poder tener la mayor posibilidad de obtener un resultado positivo, no estoy diciendo en sentido de identificarlo, sino en el sentido de que realmente el examen se pueda hacer, deberíamos contar con un contemporáneo de Pizarro, pero digamos, a nivel de línea materna, ¿no? En este caso, lo mejor hubiera sido podernos comparar con los de Hernando, con el hermano. Claro, si no, con los de Hernando se podría comparar para el cromosoma Y. Sí, claro. Y con los de Francisca, sí se... Con los de Francisca se podría hacer ADN nuclear, Sí. ¿no? Claro, si tuviéramos los restos de Francisca, si tuviéramos los restos de Hernando, esa es una posibilidad. O sea, se puede hacer el cruce por ambos lados, tanto cromosoma Y como nuclear. Pero tendríamos que gestionar la exhumación de los restos y todo el proceso. había una certeza de que exactamente todos los huesos que hay allí son de Francisco. Sí. Exactamente, eso quería saber. Ujú. Si son de Francisco Pizarro, posiblemente los que están en la catedral. Los que están en la catedral, sí. Como le decía, la autentificación nos da una certeza en base al análisis que se ha hecho. No, en este caso, si hacemos el ADN para este esqueleto en particular, sería simplemente para cerciorarnos algo que ya sabemos, o sea, que es de Francisco Pizarro, ¿no? Por allá. Allí al fondo hay dos señoras. Gracias. Quería preguntar cuál es la diferencia entre Francisco Pizarro y Hernán Cortés de México. Y en segundo lugar, siendo un personaje tan importante y conocida Lima como la ciudad de los virreyes, y todo turista que va, dicen, la casa de Pizarro, ¿por qué se ha cambiado el monumento de Pizarro, que era un sitio bastante visible, y se lo ha arrinconado a otro lugar? Gracias. No, que la última pregunta ha sido sobre La estatua. La estatua, por qué se ha cambiado la estatua. Y la primera Era sobre cuál es la diferencia entre Hernán Cortés y Pizarro. La diferencia entre Hernán Cortés y Pizarro. Bueno, tú eres el experto americanista. No, yo creo que sobre la estatua de Pizarro más vale que conteste un peruano, ¿no? Limeño, además. Es una pena que esté detrás y no esté en la plaza San Martín. Sí. De Armas, perdón. Bueno, fue una decisión política del alcalde en su momento, ¿no? Castañeda Locio, Luis Castañeda Locio. Entonces fue la decisión de él ponerlo ahí. Él justificó el traslado diciendo que lo que pasa es que ahora los restos se encuentran en un parque que se llama La Muralla, que Está detrás del palacio. está detrás Sí. del palacio, está en Junto al un Rímac. parque, junto al río Rímac, ¿no? No hay derecho. Ujú. No se puede hacer nada en un futuro que vuelva. La alcaldesa que ingresó después de él, que es la alcaldesa Susana Villarán, estaba haciendo gestiones para que la estatua nuevamente vuelva a ese espacio, ¿no? Sin embargo, no lo hizo, no sabemos por qué, pero entendemos que no hubo oposición de los académicos, al contrario, los académicos estaban de acuerdo con el tema. Lo que pasa es que esta alcaldesa también tuvo hubo temas burocráticos y tuvo muchos problemas políticos, ¿no? Pero no por eso, entonces probablemente se haya
simplemente dado más importancia a los problemas que tenía en la municipalidad y ya no terminó con eso. Pero aquel alcalde que sacó a Pizarro, ¿no es el que ha sido elegido de nuevo? Sí. Y la siguiente pregunta, la diferencia o el parecido entre Hernán Cortés y Pizarro. Eran tío y sobrino, eran tío y sobrino, con lo cual eran, digamos, familiares, eran de la misma familia, pero el experto americanista nos corregirá. Bueno, en ese vínculo entre los dos, familiar entre los dos, francamente no puedo añadir más porque no lo he estudiado. Pero en fin, se dice que había un vínculo de familia, ¿no? Sí, y está aprobado el vínculo. Está aprobado. Se pensaban que eran primos, pero en las últimas revisiones han comprobado que una rama de la familia corrió más, una generación más que la otra y al final... Lo que sí se sabe es que normalmente los dos debían haber pasado a América en la misma flota, de 1502, pero por una razón creo que de salud Hernán Cortés no pudo, Pizarro sí. Entonces efectivamente a lo mejor podían haber tenido una misma historia si hubieran salido los dos en esa flota de Obando, ¿no? Sí, en eso, digamos, entre la conquista de México por Hernán Cortés fue 10 años antes, fue 10 años antes, y era perfectamente conocida y era inspiración para seguir buscando un gran imperio que conquistar. Esa búsqueda de ese gran imperio, y sobre todo el imperio situado al sur, que era la posibilidad que ellos se planteaban, que les quedaba, pues fue una empresa fundamentalmente planteada, iniciada y probablemente la empresa de su vida por parte de Núñez de Balboa, pero Núñez de Balboa en esas luchas entre facciones o entre grupos de españoles, pues fue uno de los que quedó en el camino, con lo cual quedó el camino explícito de su segundo al mando en el grupo de los que descubrieron o que llegaron al Océano Pacífico, que fue Francisco Pizarro. Francisco Pizarro se cuenta, Bernard me corregirá si me equivoco, yo, que disculparme, yo no soy historiador, soy ingeniero, lo mío eran las matemáticas y soy un recién llegado a la historia. Pero bueno, como no me ha quedado más remedio que leerla y releerla, pues digamos que lo que yo he visto, lo que he entendido, es que desaparecido Núñez de Balboa, Francisco Pizarro se encontró con el camino expedito, con la idea clara y con el camino expedito para abordar esa gran conquista, que en cierta forma está inspirada en la de Cortés, pero Pizarro era lo que se conocía allí como un vaquiano, un guerrero muy experimentado, mientras que Cortés era un diplomático. Cortés tomó decisiones militares complicadas, pero sí desarrolló una labor diplomática sumando pueblos en su avance hacia Tenochtitlán, y Francisco Pizarro diseñó o llevó a cabo una conquista más en el sentido de las luchas contra los nativos, a los que ellos estaban acostumbrados, sin olvidar o sin dejar de lado esa labor de sumar a los pueblos por los que iban pasando y que estaban descontentos con el poder establecido. Pero eso era algo habitual en el Caribe y en la conquista de América Central. ¿Había alguna otra pregunta por allí al fondo? Bueno, perdón. Buenas noches, gracias y felicito a don Hernando Pizarro, la Fundación Pía, por esta excelente muestra de poder desarrollar todo lo que ha significado Francisco Pizarro en la conquista de Perú. Gracias. No se escucha nada. Mi pregunta concreta, don Francisco estuvo en mi tierra natal, en Jauja, soy de Jauja, Perú, en abril, y nosotros hemos trabajado el tema de la hija de Panchita Pizarro, que precisamente rescatamos un monumento como un homenaje a la mujer inmigrante, a la mujer que salió de Jauja y vino aquí a las Cortes de España. Nosotros hemos querido rescatar esa imagen y lo hemos logrado. Tenemos en la plaza principal de Jauja, Perú, la imagen de Francisca Pizarro. Nosotros nos hemos perdido un poco en la historia de ella aquí en las Cortes. María Rostorowski lo resalta muy bien en la obra que hizo y no encuentra un lugar
para poder determinar precisamente los restos de Francisca Pizarro. Me gustaría saber si aún podríamos determinar o tener algo, porque es parte también del patrimonio cultural de Jauja, Perú. Yo creo que me toca a mí por la cercanía de familia, vamos, la cercanía del este, porque no es un tema más de lo que es dentro de la familia, aunque está, digamos, los historiadores también lo tienen situado, pero los especialistas en la cuestión. Francisca Pizarro vino a España, muerto Hernando, se trasladó aquí a la corte y murió aquí en Madrid y está enterrada en un convento de Madrid que me parece que es el de las Descalzas, pero dudo, pero sí está perfectamente identificado el convento. Pero nos encontramos con un problema parecido al que se han encontrado con el enterramiento de Miguel de Cervantes. Sabemos dónde está, sabemos en qué convento está, probablemente en qué iglesia está, pero no sabemos qué enterramiento es. Y algo parecido pasa con Hernando Pizarro. Tenemos una idea bastante clara de en qué iglesia de Trujillo está enterrado, pero también se ha perdido la referencia del enterramiento. Gracias. Muchas gracias. A mí me llama la atención una parte de la conferencia del señor Bernat, o Lavallée, que es el tema de la financiación, digamos así, de la conquista. Yo, hasta ahora, en mi ignorancia, había pensado que una cosa de tipo oficial, realista y tal, y veo que no. ¿Podría darnos una pincelada, o en general o en particular, sobre este tema para profundizar un poco en el tema, o por lo menos conocerlo un poco mejor? Muchas gracias. ¿Cómo se financió la conquista? Bueno, sencillamente, hace un momento se habló de lo que pasó en Panamá antes de la conquista, y efectivamente ahí en Panamá pasaron cosas muy importantes. ¿Por qué? Pues porque Panamá en sí, cuando se crea la ciudad, no era nada. Era una ciudad además con un clima pésimo, y hasta francamente comienzo del siglo XVII la ciudad de Panamá no es nada. Pero Panamá sigue, antes de que existieran las ferias en el otro lado del istmo, Panamá se desarrolla porque viene a ser un nudo muy importante. Y en particular, los primeros años de Panamá son años en los que Panamá se mantiene a flote y tiene cierto papel regional por las relaciones con Nicaragua. La conquista de Nicaragua, se pensaba, que la conquista de Nicaragua iba a ser otra conquista de México, como la de México, cosa que no fue. Y efectivamente, ahí los que estaban en Panamá financiaron la conquista de Nicaragua, se metió Pedro Arias Dávila, el gobernador, y dejó todo el sur libre, porque la obsesión de los financistas, los que tenían dinero, para decir financistas es mucho decir, en Panamá, y la del propio gobernador Pedro Arias Dávila y de su grupo, era que su fortuna, su gran fortuna, tal como la estaban esperando desde hacía años, se iba a dar en Nicaragua. Y esto es importante porque eso nos hace entender cómo la empresa del Levante, que es la que une a Francisco Pizarro, Diego de Almagro y al cura Luque, es una jugada de dados. Reúnen dinero para algo que no conocen. Nicaragua se conocía, el norte, esto es Nueva España, México se conocía. Hacia el sur no se sabía absolutamente nada, y era un golpe de dados. Pero un golpe de dados para el cual había que tener barcos, hombres, caballos, armas, armamento, bastimento, etcétera, etcétera. Y entonces el problema, y aquí volvemos a la figura del Almagro, el problema es que nada de todo esto es posible sin las actuaciones de Almagro. Las historias, las biografías de Pizarro han insistido muchísimo, y con razón, inclusive la de Lavallée, sobre lo que hizo, los que estuvieron haciendo los soldados que acompañaban a Pizarro en 2 viajes y un viaje definitivo. Pero no se ha hablado prácticamente nada
del trabajo intensamente importante que desarrolló Diego de Almagro. Y la parte más importante era convencer a los que tenían dinero en Panamá de invertir. Y cuando al regreso de su primer viaje, don Francisco Pizarro no se atreve a ir hasta Panamá porque le van a pedir cuenta. Entonces se queda en una isla a media hora, hoy en día media hora, pero entonces a 3 horas o 4 horas de navegación, para no rendir esas cuentas. Y entonces, efectivamente, hay que entender que esa conquista, que va a durar años, es un convencimiento constante de los que tienen poder y dinero en Panamá, de que aceptan volver a dar dinero sin que a la vuelta no hay nada. Y finalmente, eso va a durar prácticamente 10 años. Entonces, imagínense la dificultad de las negociaciones que tuvo. Bueno, hoy se sabe que Diego de Almagro no fue el único en negociar esto, pero digamos era la cabeza pensante, era el que en Panamá llevaba todo esto. Y entonces eso se viene a unir con lo que decía antes del carácter privado de la conquista. Encontrar dinero, sin dinero no hay nada. Después del siglo XIX los soldados europeos no tuvieron ningún problema, eran los estados los que pagaban los sueldos, los barcos, las armas, etc. En aquel entonces no. Entonces, en Trujillo, no sé si tal vez me propasé, pero dije que yo creo que habría que hacer una biografía de Diego de Almagro. No para enfrentarla con Francisco Pizarro, ni mucho menos, pero para tener otra perspectiva de esos procesos y ver que en realidad las dos historias encajaron perfectamente hasta el momento álgido que fue cuando Pizarro le dijo a su amigo, bueno, tienes que irte a Chile. Ahí sí las cosas cambiaron, pero desde 1525 hasta 1534, o más de 10 años, la alianza de esos personajes fue total. Y eso que antes también lo eran, porque los trabajos que se han hecho sobre Panamá muestran cómo desde hacía años los dos estaban involucrados en los mismos negocios. Nos hemos pasado de hora, nos dicen que tienen que los señores de la Casa de América tienen que irse a casa a cenar y a descansar. Y bueno, pues agradecerles a ustedes su atención, su interés y tenemos el motivo para hacer otra reunión sobre esto. Gracias.